hermanos, familia en Cristo. Estamos gozosos del Señor de poder transmitir, aunque sé que es una semana más y esto todavía se sigue prolongando, pero espero que siga siendo el motivo de poder buscar al Señor, de poder encontrar respuesta, sustento, que estas ocasiones en las que podemos estar con el Señor se puedan mantener en nuestro hogar. Alabemos al Señor. Con vino y aceite me ungió y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró, y con vino y aceite me ungió. Con vino y aceite me ungió y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró, y con vino y aceite me ungió. El sacrificio de alabanza
alabanzas, postrados delante de tu presencia, porque ese es nuestro gozo. Cada vez que podemos levantar nuestra voz en alabanza y adoración a ti, te rendimos, Señor, el gozo de nuestro corazón, para que tu presencia, Señor, visite ahora tu siervo y recibamos la palabra que tú quieres para nosotros. Amén y amén. Muy buenos días, amados hermanos, nuevamente iniciando un mes más, realizando estas transmisiones. Y yo sé que ya varios me han preguntado cuándo vamos a regresar, y he estado orando al Señor. Hemos estado platicando también con algunos hermanos y creemos que es prudente todavía esperar un poco de tiempo. Todos van a preguntar cuánto es un poco de tiempo. No lo sé, pero nosotros les estaremos avisando por este medio. Creemos que el Señor está obrando algo en su iglesia y en nuestros corazones en este tiempo. Yo espero que cada uno de nosotros estemos aprovechando totalmente esta oportunidad que tenemos de poder caminar este tiempo nuevo, esta etapa nueva la cual el Señor nos está trayendo. Es interesante, hermanos, ver cada vez que el Señor trae un cambio de dispensación, hay algo, un evento fuerte que sucede. ¿Recuerdan cuando el pueblo salió de Egipto? Las plagas, el mar se abre. Cuando el pueblo terminó el desierto y murió toda aquella generación, iban a entrar a la tierra prometida, se abrió el río Jordán y pasaron eventos increíbles. Después vino una mortandad cuando el pecado de Acán, etc. Pero cada vez que Dios va a hacer algo, hermanos, sucede algo que mueve a su pueblo. Y yo creo que en esta ocasión Dios está moviendo a su pueblo a algo nuevo, a algo fresco, algo que está prometido, como dice la palabra, por sus profetas, y que podemos nosotros tener la certeza y la seguridad de que si estamos en sus manos, dice un canto, en Él estamos seguros. La vida es un proceso de encontrar respuestas. Yo creo que todos hemos tenido de cerca algún niño pequeño o en nuestra familia. Yo en lo particular tengo un sobrino que llegó a una etapa que siempre preguntan por qué. Yo creo que les sucedió a todos. ¿Y por qué? ¿Y por qué las pelotas son redondas? Pues porque si no, no girarían. ¿Y por qué no girarían? Pues obviamente yo me puse a explicarle, mira, la física y la geometría de los cuerpos indican que si un cuerpo no es redondo y es de otra manera hay más fricción, y se me quedaba viendo así, esperando a que yo terminara de hablar para decir el siguiente por qué. Estoy seguro que no me entendía lo que decía, pero él quería preguntar por qué sucesivamente. Y hermanos, a veces nosotros le preguntamos también al Señor, muchas veces por qué. De hecho, Job es una persona que tuvo muchas veces preguntas, y durante varios capítulos le empieza a hacer preguntas al Señor, y preguntas y preguntas. Y yo recuerdo a sus 3 amigos de Job, y yo creo que el mejor tiempo que pasó Job con sus amigos fue cuando no dijeron nada y estaban callados, porque cuando empezaron a hablar empezó ahí un desastre. Pero al final de todas estas preguntas hay algo fascinante, hermanos. Job dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Y sabes qué? Tal vez en esta época tú y yo nos podemos estar haciendo muchas preguntas. ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué la iglesia? ¿Debimos de haber cerrado? No. ¿Debemos de estar en casa o no? ¿Ya abrimos los negocios o no? ¿Trabajamos o no? ¿Qué decisiones financieras tomamos? ¿Emprendemos o no? Etcétera, ¿no? Y estamos en un momento donde seguramente nos estamos haciendo muchas preguntas. Pero la cosa que tenemos segura, amados hermanos, es la certeza que tiene nuestro corazón. Y una vez alguien hizo una pregunta que dice así: ¿es posible tener una relación cercana con el Señor y sentirse pleno y feliz al mismo tiempo? Voy a repetir la pregunta. ¿Es posible tener una relación cercana con el Señor, con Dios, y sentirse pleno, satisfecho, feliz al mismo tiempo?
Tal vez en casa ya escuché hasta acá, algunos dijeron sí, o esa debiera ser la respuesta, ¿verdad? Y si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ¿y entonces por qué nos alejamos de los caminos y el plan de Dios para nuestras vidas? Si sabemos que haciendo su voluntad y siguiendo sus pasos, nosotros vamos a podernos sentir plenos, satisfechos, entonces ¿por qué no seguimos ese camino? Y otra pregunta que tal vez pudiéramos hacer, porque hoy me voy a poner como mi sobrino a hacer muchas preguntas, es, ok, bueno pastor, si usted dice que es posible tener una relación cercana con el Señor y sentirse pleno y feliz al mismo tiempo, entonces, ¿me puede dar un ejemplo de una persona que realmente caminó cerca del Señor y que fue pleno, satisfecho, feliz? Les voy a compartir la historia de una persona que yo creo que logró eso. Pero antes de entrar a esa historia, quiero decirles que no debemos de guiarnos nosotros por lo que vemos o escuchamos solamente, ni hacer una doctrina de lo que nosotros vemos y escuchamos, sino tenemos que tener una relación cercana con Dios. Si únicamente nos guiamos por lo que escuchamos y leemos, vamos a cometer grandes errores. Miren, yo escuché al inicio de esta pandemia que por ahí algunas personas decían que iba a pasar un helicóptero no sé en qué colonia y que el gobierno iba a estar echando el virus, y gracias a eso la policía quiso entrar a hacer su rondín y los pobladores no los dejaron pasar y empezaron a armar una serie de desastres. ¿Y saben qué? Todo por lo que dejaron que entrara en sus oídos y en su mente. Lo único que va a permanecer para siempre, hermanos, porque quiero decirles una buena noticia, el coronavirus va a pasar, esta pandemia va a pasar. Miren, los gobiernos van a pasar, lo único que va a permanecer para siempre es la palabra de Dios. Miren, el apóstol Pedro tuvo grandes experiencias con el Señor Jesús, y yo hoy estaba pensando, y para variar me hice una pregunta, ¿cuál habrá sido la experiencia más grande de Pedro con el Señor Jesús? Y la verdad es que estuve debatiendo un poco ahí en casa, pensando cuál fue esa experiencia. ¿Habrá sido cuando caminó sobre el agua? ¿O habrá sido en el huerto de Getsemaní? O tal vez no. Yo creo que la más grande experiencia fue en el monte de la transfiguración. ¿Recuerdan? Cuando había subido Pedro, Jacobo y Juan con el Señor Jesús, subieron al monte, y ahí el Señor Jesús, sus vestidos se tornaron resplandecientes, y no solamente eso, sino que llegaron dos personajes bíblicos impresionantes. Elías, uno de los más grandes profetas que hizo descender fuego del cielo, y Moisés, más ni menos que el libertador del pueblo de Israel. Y ahí estaba Pedro. Pero ¿saben qué? Me gusta lo que dice en 2 de Pedro capítulo 1, porque Pedro empieza a decirles, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Empieza a decir, miren, nosotros no les estamos contando cosas que no existen. Estamos acostumbrados a que nos digan números que no cuadran, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos, cosas que estadísticamente no logran entrar en su lugar. Dicen que ya vamos disminuyendo y al parecer al contrario vamos aumentando, etcétera, etcétera. Pero el apóstol Pedro nos dice aquí, miren, no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, no son cuentos de hadas. Esto de Dios no es algo que no existe, dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pocas personas pueden decir esto como el apóstol Pedro, a mí nadie me cuenta, yo lo vi con mis propios ojos. Versículo 17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, esta es otra experiencia de Pedro, dice, oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Aquí están en el monte de la transfiguración. Recuerdan que escucharon esa voz que dijo, este es mi Hijo amado. Y el versículo 19, amados hermanos, dice, también tenemos la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Quieres saber qué va a pasar? ¿Quieres saber cómo termina esto? Es más, ¿quieres saber qué sigue después de esto? Dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Y también el Señor Jesús dijo que Él no va a hacer nada sin que antes lo anuncie a sus santos profetas. Hermanos, pero fíjense que esta gran experiencia que está narrando aquí el apóstol Pedro en el monte de la transfiguración fue algo momentáneo, ¿verdad? ¿Cuánto duró? No sé cuánto haya durado, pero sí sé que después se acabó y bajaron del monte. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que va a permanecer para siempre, para siempre, para siempre. Y voy a estar repitiendo esta palabra a lo largo de esta meditación, para siempre. Así que, como les mencioné, me gustaría compartir de alguien que muestra cómo es seguir a Dios con todo nuestro corazón y vivir una vida plena al mismo tiempo. Y para esto, acompáñenme por favor al libro del profeta Daniel, en el capítulo 1. Yo sé que dimos un estudio sobre Daniel antes de esta pandemia, pero quisiera ver nuevamente y ver otro aspecto, verlo desde otro enfoque. Daniel capítulo 1, versículo 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí quiero hacer un alto. ¿Recuerdan que leímos que Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura? Fíjense que Jeremías había escrito que Babilonia iba a conquistar a los judíos. Y no solamente eso. Voy a salir tantito del tema, espero no gastar mucho tiempo. ¿Saben quién después dio el decreto para que después que los judíos fueron cautivos regresaran a Israel? ¿Se acuerdan quién fue? Ciro. ¿Y se acuerdan cómo Ciro logró capturar Babilonia? Eso no está escrito en la Biblia, pero sí está escrito en los libros de historia. Babilonia estaba muy segura. De hecho, si aquí en el mismo libro de Daniel van a leer que Belsasar había hecho una fiesta y estaba tomando vinos, había mandado traer los utensilios del templo, y él estaba confiadísimo porque los muros de Babilonia eran muy anchos y además había un río que estaba enfrente de la ciudad, por lo cual no podían cruzar. Tenían que primero nadar ese río, luego tratar de entrar al muro, y mientras hacían eso los flecheros seguramente los iban a matar. Así que los babilonios se sentían muy confiados. Pero ¿sabes qué? Isaías había profetizado y había dado el nombre de aquellos que iban a derrocar al imperio babilónico. Isaías había dicho que alguien que se llamaba Ciro lo iba a lograr. Y yo no sé, porque esto no lo dice la Biblia, así que no lo voy a aseverar, pero me imagino que tal vez Ciro había escuchado esa profecía y la había leído y dijo: yo voy a capturar a Babilonia. ¿Y sabes qué hizo Ciro? Donde no alcanzaban a ver los de la ciudad, empezaron a hacer un gran hoyo, donde empezaron a desviar el agua del río, y esa noche el río que protegía a Babilonia se secó, porque habían desviado el río por otro lado, y así fue como lograron entrar Ciro con su ejército a la ciudad de Babilonia y conquistarla. Y tal vez por eso Ciro, cuando llegó al trono, se acordó de esa profecía que había sido dicha sobre él y dijo: ese Dios es real, así que todos aquellos que sigan ese Dios regresen a su tierra. Repito, eso no lo dice la Escritura, pero yo me imagino que así pudo haber sucedido. Así que tenemos aquí a Daniel, que es llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. Y vean lo que dice el versículo 3. Dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel,
del linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, del vino que el rey bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso Daniel Beltasar, Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Y de ahí voy a brincar al versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, a fin de los cuales había dicho el rey que le trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados de entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto, dice el versículo 20, de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Sabemos la historia. El rey Nabucodonosor se agarró la crema y nata de los cautivos, los llevó al palacio y les dijo: ustedes no van a ser tratados como los demás que llegaron cautivos, ustedes van a tener la mejor comida, los mejores vinos, lo mejor de lo mejor, van a ser instruidos en las lenguas, en las leyes de Babilonia, porque Nabucodonosor era muy inteligente. ¿Saben qué quería hacer? Quería conquistar todo el mundo conocido, y él sabía que si él se hacía dueño de la comunicación, la literatura, la filosofía y la historia de un pueblo, podía conquistar todo lo demás. De hecho, un famoso activista político dijo: dejadme hacer las canciones de una nación y no me preocuparé de quién haga sus leyes. Por la música, historia, ilustración, literatura, puedes cambiar el razonamiento de las personas. Y hermanos, a mí me asombra cómo estos jóvenes, porque aquí eran unos adolescentes, 17, 16 años, por ahí, 15. ¿Ustedes creen que ellos no tenían ganas de tomar todo lo que el rey les ofrecía? ¿Ustedes creen que un joven no tiene ganas de lo mejor de lo mejor? ¿No acaso es cuando en esa edad uno piensa que se puede comer el mundo, dicen en el argot popular, a puños? Pero a mí me impresiona cómo respondieron estos jóvenes. Es como si marcharan a un ritmo diferente. Es como si escucharan otra voz, otro sonido. No habían escuchado la voz del rey. ¿Saben cómo lo sé? El rey les ofreció su mejor comida, su mejor bebida, y ellos dijeron: no nos vamos a contaminar con la comida del rey. No lo vamos a hacer. La Biblia no nos especifica por qué. Muchos dicen que era sacrificando ídolos lo que ofrecían. No lo sé, pero ¿sabes qué dice? Que Daniel y sus amigos sabían que si empezaban a relajar sus estándares, iban a empezar a entrar en pasividad y se iban a empezar a olvidar del plan de Dios para ellos. Porque ¿sabes qué? Muchos de nosotros, con lo que nos está sucediendo hoy en día, ya empezamos a cambiar nuestros planes. Ya empezamos a decir: no, esto ya no lo vamos a hacer, esto no lo voy a lograr, mejor pues a ver qué sucede, ya Dios dirá, ¿verdad? Hasta metemos a Dios en lo que decimos. Y ¿sabes qué? Estos jóvenes, a pesar de que fueron llevados cautivos a Babilonia, sus planes no habían cambiado, porque ellos sabían que Dios tenía un propósito para sus vidas. Y ellos lucharon para alcanzar el propósito para sus vidas, que Dios tenía para sus vidas. No importaba si estuvieran en Jerusalén o si estuvieran cautivos en Babilonia, ellos, su visión nunca cambió. Estamos viviendo en una cultura hoy en día que está en contra de los valores bíblicos. Lo absoluto se ha ido del todo, hermanos, y entramos a la edad del relativismo. Y
dígame si no es cierto. En el trabajo, bueno, es que tú crees en eso, pero pues eso es para ti, yo te respeto, pero yo creo esto otro. Y eso otro también lo cree él y fulano cree otra cosa diferente. Y estamos llenos hoy de respetar los derechos, pero nunca encontramos la verdadera rectitud que nos marca la palabra de Dios en la actualidad. Era el mismo caso que Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos los trataron de instruir, voy a usar la palabra, una nueva normalidad. Pero ¿sabes qué? Ellos sabían que solo existe una normalidad y se llama la eternidad. ¿Y qué fue lo que hizo Daniel, amados hermanos, y sus amigos? Lo primero que hizo fue entrenar sus deseos y apetitos. ¿Qué fue lo que dijo? No voy a comer la comida del rey, ni voy a tomar lo que el rey me está dando de beber. Solo comieron legumbres y agua. ¿Por qué? Porque Daniel y sus amigos sabían que si ellos se mantenían en su corazón con un anhelo y un deseo de obedecer, de caminar, de ver, de escuchar la voz de Dios, aún en la cautividad ellos iban a cumplir los propósitos de Dios. Y esto es lo que quiero dejar en tu corazón esta mañana. No importa qué estés pasando hoy, aún en medio de esta pandemia y de lo que venga, porque hoy no me ocupa la pandemia, me ocupa lo que viene después de la pandemia, hermanos. Me ocupa que la iglesia, sobre todo la iglesia cristiana de Ciudad David, esté lista para lo que viene. Esto solo fue el principio de todo lo que viene, y van a ver cómo se viene una avalancha de cosas que si no estamos como Daniel y sus amigos, ciertos en qué creemos, ciertos en dónde estamos cimentados, con una visión de la eternidad y del plan de Dios para nuestras vidas, de repente nos vamos a ver envueltos en esa bola de nieve que se va a venir en este mundo. Muchas de las tentaciones empiezan con los ojos, hablando de los apetitos y de los deseos. Jesús dijo en Mateo 6, 22 al 23, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Se acuerdan que cuando el diablo tentó a Jesús, qué fue lo primero que hizo? ¿Cómo lo tentó? Con los ojos. Dice que le mostró todos los reinos del mundo. Ah, qué bonito, ¿verdad? Qué bien se ve ese reino de por allá. Pero nosotros debemos aprender a entrenar nuestros deseos y apetitos para no caer y desviarnos del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Si escuchamos a este mundo, vamos a empezar a marchar al son de este mundo. Seguramente Daniel y sus amigos dijeron, no vamos a contaminarnos, porque si lo hacemos, empezaremos a perder nuestra sensibilidad espiritual y terminaremos marchando al ritmo de Babilonia. Es más, ¿no se acuerdan que cuando Nabucodonosor hizo esta estatua enorme y dijo, cuando empiecen a escuchar la flauta, la zampoña y todos esos instrumentos de música que van a hacer todos, se van a inclinar? ¿Y sabes qué está sucediendo hoy en día? Exactamente lo mismo. Estamos escuchando, como dije hace 8 días, gente que fatalista, que dice todo va a estar mal, 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 y todos se inclinan ante eso. Ah, sí, todos estamos mal. Y otros que dicen, no, no pasa nada, miren, salgamos, esto va a pasar, y de todos modos no hacen nada. Debemos de estar escuchando la voz de nuestro Dios, amados hermanos. Muchos hombres de Dios estuvieron en palacios, pero nunca marcharon a la voz de los gobernantes que estaban. Siempre marcharon a la voz de Dios y de la eternidad. Ejemplos, José. ¿Se acuerdan que José estuvo en el palacio de Faraón? Pero José marchó escuchando la voz de Dios. Nehemías también estaba en el palacio de Artajerjes, pero él marchó escuchando la voz de Dios. Daniel y sus amigos marcharon escuchando la voz de Dios. Muchos de nosotros tenemos apetitos, hermanos, y ataduras que no hemos querido dejar, y Dios tal vez nos ha estado hablando y nos ha permitido ese tiempo en casa para que ahí de veras dejemos esas cosas y esas ataduras y pidamos del poder y la gracia de Dios disponible para dejar eso y acercarnos al Señor con todo nuestro corazón. Pero la pregunta es, ¿a qué voz estás escuchando? Si decides por Dios, Él te va a dar poder para resistir
y entrenar tu cuerpo y someter tus apetitos y tu mente. Si no somos disciplinados, poco a poco vamos a perder sensibilidad espiritual y de repente no te vas a dar cuenta y te vas a encontrar marchando al ritmo de este mundo. Y recuerda, lo único que va a permanecer para siempre es la palabra de Dios. Recuerdo cuando Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, le dijeron, si no te inclinas ante esa imagen, te vas a ir al horno de fuego. Y ellos dijeron, mira rey, sabemos que Dios nos puede librar, y si no nos libra, de todos modos, no nos vamos a inclinar ante tu imagen, porque ¿saben qué? Ellos veían la eternidad. Sabían que Babilonia iba a pasar, sabían que Nabucodonosor iba a pasar, sabían que esta tierra iba a pasar, pero que la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Así que entrenemos, hermanos, nuestros deseos y apetitos y aprovechemos este tiempo que Dios nos ha dado para que después que venga toda la serie de cosas que van a venir, esta bola de nieve no nos jale y no nos lleve. Número 2, en Daniel capítulo 2 tenemos el sueño de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de este sueño? Y Nabucodonosor sueña una gran imagen que tenía la cabeza de oro, sus pechos, sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y mientras estaba viendo esta imagen, dice que llegó una piedra que fue cortada no con mano, hirió la imagen en sus pies y de barro cocido y los desmenuzó, y también fue desmenuzado el hierro, el bronce, la plata y el oro. Y Nabucodonosor se quedó atónito de este sueño y les empieza a decir a todos sus astrólogos y sus sabios y adivinos que le dijeran qué soñó y el significado. ¿Y qué fue lo que le dijeron? ¿Recuerdan? No lo voy a leer todo, búsquenlo en Daniel capítulo 2. No, rey, díganos cuál fue su sueño. Y nosotros le damos la interpretación y Nabucodonosor dijo, no, ya me la hicieron muchas veces. A mí ya no me dan a tole con el dedo, dicen por ahí, ¿verdad? Ahora, si de veras son lo que ustedes dicen que son, me van a decir qué soñé y me van a decir su interpretación. Yo quiero que veamos lo que Daniel hizo aquí, hermanos. Daniel habló con el jefe de la guardia que le habían dado la orden que mataran a todos. Daniel estaba incluido entre ellos y le fue y le dijo a sus amigos, vamos a orar. Recuerdan que hemos hablado sobre la oración los últimos días, vamos a orar. ¿Y de qué me habla esto, amados hermanos? Esto me habla de la relación y la dependencia que Daniel tenía de Dios. Así que la segunda clave que les quiero compartir esta mañana para estar listos para el tiempo que viene es: tenemos que tener una relación y una dependencia absoluta de Dios. Fíjense que después que Daniel ora y le ha revelado el sueño, en Daniel capítulo 2, versículo 20, dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y de nuevo la sabiduría. ¿Recuerdan que dije que iba a estar repitiendo algunas palabras? De nuevo encontramos sabiduría. Dice el versículo 21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. De nuevo, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado otra vez sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Esto me da a entender que le pidió Daniel al Señor. Le pidió sabiduría y entendimiento. ¿Sabes? En este tiempo necesitamos con urgencia tener sabiduría y entendimiento. Buscar la sabiduría solo es la primera parte, porque tenemos que seguirla. La sabiduría nos ayuda a saber qué decir, qué no decir. Sabiduría para saber qué hacer y entendimiento para saber cómo hacerlo. Si no pedimos al Señor sabiduría, amados hermanos, las presiones que van a venir después de este tiempo que estamos viviendo nos van a empezar a abrumar. Y si esto no nos tumbó, y si no estamos aferrados de la gracia y del poder de nuestro Señor,
van a venir cosas más grandes. Porque quiero decirte algo, la iglesia se va a empezar a levantar. En efecto, sigo creyendo firmemente que estamos por entrar al gran avivamiento y al derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y vamos a ver cosas grandes que no hemos visto. Pero al mismo tiempo vamos a ver persecución y cómo la iglesia va a empezar a ser atacada de una manera que también no hemos visto. Y necesitamos sabiduría, saber qué decir, saber cómo conducirnos. ¿Cuántos de ustedes han desarrollado esa dependencia de Dios? Hace 5,000 años alguien subió a un monte y iba a sacrificar a su hijo. ¿Recuerdan? Abraham. Hablamos de él también hace 8 días. Y cuando iba a sacrificar a su hijo, escuchó una voz que le dijo: ¡detente! ¿Y qué escuchó después de esa voz? Jehová proveerá. Y hace 2000 años Dios cumplió esa promesa. También Dios tomó a su propio hijo, lo hizo subir un monte, y esta ocasión este hijo de Dios dio su vida. No hubo una voz que dijera detente. Esta vez el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, dio su vida para que tú y yo podamos aprender que en su mano estamos seguros. Que Él nos va a atenuar con la diestra de su justicia, que podemos depender de Él porque su palabra nunca va a pasar, porque cada cosa que Él dijo se cumplió y se va a cumplir, porque los reinos van a pasar, hermanos, este presidente va a pasar, estos países van a pasar, esta pandemia va a pasar, pero su palabra nunca va a pasar, permanecerá para siempre y nosotros podemos descansar en eso y podemos depender y tener esperanza en nuestro Dios. Hasta que recibamos al Hijo de Dios que Él ofreció, estaremos ofreciendo a nosotros mismos o a nuestros hijos por dinero, por prestigio, por envidias, por alcanzar un nombre. Hay padres que se empeñan en trabajar para dejarle algo a sus hijos y no le dejan a sus hijos el tiempo que necesitan para que ellos puedan ser algo y ser alguien. Pero hasta que nosotros no recibamos al Hijo de Dios, no vamos a tener la capacidad de instruir a nuestros hijos. Y tal vez hoy estamos en alguna situación, tú que estás escuchando esta transmisión, que necesitas sabiduría para saber qué hacer. Lo que Daniel nos enseña es que podemos acercarnos a aquel que tiene la sabiduría. Recuerden que dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, haciendo un repaso, número 1, debemos de entrenar nuestros deseos, hermanos. Tenemos nosotros que empezar a decir: esto lo tengo que dejar de hacer. ¿Cuántas horas le dedicas hoy que estás en casa a ver telenovelas, Netflix, YouTube, Facebook, cuando pudieras estar utilizando ese tiempo para buscar al Señor de una manera nueva y fresca? ¿Estás planeando ir al banco y sacar un préstamo? ¿Estás planeando ver qué vendes? Cuando no le has preguntado al Señor qué hacer, porque no has aprendido a depender de Dios. Como tercer punto, Daniel tenía esperanza. Él tenía esperanza que el reino de Nabucodonosor no iba a ser para siempre, pero el reino de Dios será por toda la eternidad. Es más, él sabía que 70 años estaban declarados sobre su pueblo. Recuerdan que después se puso a orar para la liberación de su pueblo. Daniel tenía esperanza. Y te pregunto, al día de hoy, ¿todavía tienes esperanza que Dios nos va a levantar? ¿Que Dios te va a sacar de esta situación? No solamente eso, sino que vamos a llegar a la eternidad. ¿Todavía tienes esperanza de alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida? Déjame decirte algo, este mundo no es nuestra casa. Y aunque sí estamos arreglando el edificio donde nos reunimos para que se vea más bonito, pero no es nuestra casa aquí. Es un lugar temporal, este mundo es temporal. Un día tu corazón y mi corazón latirá por última vez y Dios no regresa antes.
Así que arreglemos con el Señor lo que tenemos que arreglar en este tiempo y tendremos confianza y esperanza de que nuestra vida va a estar en sus manos. Déjame decirte que la oración no es para cambiar de parecer a Dios. Aunque yo no estoy en contra de que alguien ore y le diga a Dios lo que realmente siente. Miren, el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, ¿qué le dijo a su Padre? Padre, si es posible, pasa de mí esto. Yo no estoy en contra de que nosotros oremos y le expresemos a Dios lo que sentimos. Es más, háganlo. Pasen tiempo con Dios, derramen su corazón. Muchos dicen, ay no, ¿cómo voy a orar así? Lean los salmos, como David oraba, hermanos, a mí me impresiona. Y yo digo, bueno, si él oraba así, tal vez nos hace falta a nosotros derramar nuestro corazón y decirle al Señor lo que realmente sentimos, cómo nos sentimos hoy, cómo me siento con incertidumbre, cómo me siento en la situación actual en la que estoy. Pero sabes que si tú tienes comunión con Dios y oras el tiempo suficiente con Él nos va a cambiar y nos va a dar la habilidad de recibir lo que Él tiene para nosotros. Y entonces nos va a hablar y nos va a decir, no te preocupes, tal vez mañana te van a aventar al foso de los leones, pero yo voy a estar contigo, no te preocupes. Mira, vas a tener te lo pones a uno de almohada, te pones a uno del lado izquierdo, uno del lado derecho, para que la circulación esté bien, no pases frío en la noche, y mañana van a venir por ti, y muchos se van a arrepentir por esto que yo voy a hacer. De nuevo, eso no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que así pudo haber sucedido. Me gustaría leer textualmente algo que escribió Malcolm Muggeridge. La manera que responde el mundo a los indicios de decadencia es particular por igual de esperanza falsa y desesperanza falsa. Por un lado se espera que una política nueva o un descubrimiento nuevo arregle todo. Un combustible nuevo, una medicina nueva, la distensión, el gobierno mundial. Pero por otro lado, se espera con igual medida de seguridad que algún desastre resulte en nuestra perdición. El capitalismo se derrumbará, el combustible se acabará, el plutonio nos dejará postrados, el desperdicio atómico nos matará, la explosión demográfica nos sofocará, o bien una tasa de natalidad en declive nos dejará sin duda a la merced de nuestros enemigos. En términos cristianos, escribe, ni las esperanzas ni los temores vienen al caso. Como cristianos sabemos que en este mundo no tenemos ciudad permanente, que las coronas ruedan por el suelo y que cada reino terrenal debe alguna vez luchar por mantenerse a flote. Reconocemos un rey que no fue coronado por hombres, y ellos no lo pueden destronar, y somos ciudadanos de una ciudad de Dios que ellos no edificaron ni pueden destruir. Así fue que el apóstol Pablo escribió a los cristianos en Roma, que vivían en una sociedad tan depravada y disoluta como la nuestra. Pablo los exhortó a mantenerse firmes, inamovibles, siempre abundando en la obra de Dios, a ocuparse en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Al desmoronarse Roma fue que nació la cristiandad. Ahora, al desmoronarse la cristiandad, se presentan los mismos requisitos y las mismas posibilidades de evitar la fantasía de un mundo que se desintegra y procurar la realidad de lo que no se ve y es eterno. Y esa realidad es Cristo Jesús. John Wesley dijo, la obra del Señor va a continuar, pase lo que pase. Wesley dijo, no importa que yo muera, que otros mueran, la obra de Dios y su palabra va a continuar. ¿Y sabes qué, amado hermano? Yo quiero que nos llenemos de esperanza, pero que a la vez tomemos acciones. Voy a repetir estas tres cosas. Debemos nosotros de trabajar con nuestros apetitos, con nuestros anhelos y enfocarnos a lo que Dios quiere en este tiempo. Número 2, tenemos que desarrollar una dependencia total de Dios. Y número 3, tenemos que tener una esperanza en lo que Dios ha dicho. Recuerden que hoy empecé esta meditación diciendo que la profecía, dijo el apóstol Pedro, lo voy a leer otra vez.
tenemos, dice 2 de Pedro 1:19, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hermanos, Daniel tenía las profecías de que sí iban a quedar cautivos en Babilonia, pero de que un día Dios los iba a regresar. Daniel tenía la profecía de quién, es más, que el rey que iba a mandar el decreto. Ellos sabían las cosas. Yo quiero decirte algo, si tú has leído este libro y has tenido comunión con Dios, tú tienes también las profecías, sabes lo que va a venir, y haríamos bien en aferrarnos a la esperanza que Dios nos ha dado. Termino leyendo Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, es tiempo de correr, pero no a lo loco. Si corremos a lo loco, nos vamos a cansar y no vamos a llegar. Dice aquí, con paciencia y hacia adelante. Puestos los ojos no en nuestro presidente, no en el sistema económico, no en nuestro vecino del norte, no en si desarrollan la vacuna o no, no, puestos los ojos en Jesús, en la eternidad, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y el versículo 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y el versículo 25 nos da una advertencia, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si les desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dios va a hacer que tiemble todo lo que puede temblar. Voy a repetir eso, hermanos. Dios va a hacer que tiemble todo lo que pueda temblar. La economía, la salud, la tierra, los sistemas financieros, los sistemas políticos. Dios va a hacer temblar todo eso. ¿Para qué? Para que queden las cosas inconmovibles. Para que solamente veamos que nuestra esperanza es Él. Y el versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, voy a repetir eso, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, ya eres miembro de ese reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amados hermanos, aún tenemos tiempo para trabajar en nuestras vidas y que todas esas ataduras que no hemos podido dejar, utilicemos este tiempo para pedirle misericordia al Dios del cielo, como dijo Daniel, para que aprendamos a depender de Dios, hermanos, para que aprendamos a depender de escuchar su voz. Dios nos va a sacar de esta crisis, Dios va a guardar a su pueblo. Recuerden que en Apocalipsis Dios guarda a su iglesia. Y también a tener esperanza, hermanos, esto que estamos aquí es temporal. Nosotros estamos de paso aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos, en la cual esperamos que nuestro Salvador un día regrese por nosotros. Así que, para terminar, quiero preguntarte, ¿a qué son estás marchando hoy? ¿Qué es lo que estás escuchando que te hace marchar? ¿Es la voz de Dios que te dice adelante? Y aunque veas gigantes ahí, como el pueblo de Israel, no temas porque Dios te dijo que marches. Y si Dios te dice que le des 7 vueltas a la ciudad, le vas a dar 7 vueltas. Y cuando diga que gritas, vas a gritar y entonces Dios te va a dar la victoria.
¿O estás escuchando otras voces que te están llenando de depresión, de desesperanza, de desaliento, de estrés? ¿Qué voz estás escuchando? ¿A qué son estás marchando? Es tiempo de que la iglesia cristiana de una vida aprenda a escuchar la voz de su Dios y pidamos sabiduría para saber qué hacer y cómo conducirnos en medio de este mundo. Oremos que el Señor nos pueda dar sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé esperanza, que nos ayude a depender de Él y que podamos nosotros aprovechar este tiempo y dejar, hermanos, esos hábitos que tenemos que son en contra de la palabra de Dios y enfocarnos únicamente en buscarlo a Él. Señor, yo te quiero pedir que por medio de tu Espíritu Santo tú puedas usar esta palabra para que cada persona que escuche esta transmisión pueda entender en qué tiempo estamos viviendo. Los días de Elías han llegado. Los días, Señor, en que tú vas a empezar a moverte de una manera nueva, pero que también como en los días de Elías va a haber persecución contra tu pueblo, han llegado. Y necesitamos estar listos. Necesitamos tener una dependencia de ti, necesitamos saber dónde está nuestra esperanza, saber que esta tierra, que estos reinos van a pasar, pero que tu palabra va a permanecer para siempre. Señor, si es tu voluntad, yo te pido que aquellos que lo necesitan, tú les regales una visión de la eternidad. Permíteles ver la eternidad, permíteles ver lo que tú tienes, permíteles ver el plan que tú tienes para cada uno de nosotros, para que entonces, Señor, podamos tener esa esperanza viva que necesitamos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que te muestre su paz. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, alguien me contó un sueño esta semana y escuchaba en el sueño esa frase, ese canto de: días son estos de Elías, ya llegaron, están aquí, espero que estemos preparados. Nos vemos el día miércoles a las 7 de la noche, continuando el tema de la era de la restauración. Que el Señor los bendiga.